Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en nuestra modalidad de cartografía literaria, tendremos otro programa cargado de voces y de textos de diferentes partes del mundo, el cual denominamos como Mundo Cuarta Parte. Los invitamos para que se pongan cómodos y disfruten de este viaje cartográfico y literario. Locura. Veo narcisos. Son tan amarillos que ciegan los ojos al besar el sol sus pétalos. Todo el campo está iluminado por narcisos, que bailan al compás de la brisa matutina. Vuelo con mis brazos en cruz, dejando que me acaricien la piel al pasar rozándolos. Siento un calor desacostumbrado para esta hora de la mañana, pero sigo planeando, fuera de mí. Puedo verme, estoy en el suelo firme, pero la que dibuja figuras en el cielo también soy yo. Me gustan los narcisos, pero no entiendo por qué llevan nombre de persona. Es un nombre masculino, y si es una flor, debería ser femenino. El campo de narcisos refulge entre el rojo y el naranja, pasando por su amarillo característico. Siento un sacudón. Estoy agitada. Abro los ojos y solo veo narcisos que se elevan. Me tironean del brazo. Me resisto. Es mi pequeño jardín. Soy la única que lo cuida y lo riega. Quiero convertirme en un narciso. Las sirenas van llenando el espacio. El humo es asfixiante. El perro entra y sale de la casa en llamas. Narcisa, la loca, duerme. Un lecho de narcisos la sostiene. Iniciemos pues este viaje por Argentina para encontrarnos con Mónica Elsa Fornero, de quien escuchábamos en su propia voz el cuento titulado Locura. Un texto que hace referencia a la bella planta de los narcisos y que gracias a un juego maravilloso de palabras, esta autora argentina nos introduce en una particular historia. A Julio Verne, mi padre, Mónica Elsa Fornero. El mar era su obsesión. De niño había soñado navegar alrededor del mundo. Su barco, decía, sería un galeón. Mediaba el siglo XXII y los barcos, ahora, eran robots. Él venía de otro tiempo. El romanticismo dormía en sus venas. Su máquina del tiempo lo había llevado al futuro, pero definitivamente le gustaban los galeones. Recordó la noche que despertó en el Golden Hind de Francis Drake, surcando el Caribe con los tesoros regados de sangre y muerte. Ahora lo desvelaba la mañana esfumada de frío en el megamoderno Londres, a las orillas del Támesis. Sus ojos admiraban una de las joyas y cimiento de la piratería británica. La mansedumbre del atardecer acariciaba limpiamente la ciudad y el río adormilado en su encierro se despedía de los últimos destellos de luz. Una máquina estrafalaria que despertó caritas manchadas de curiosidad de los niños y desconfianza llena de tropezones de los adultos, vigiló todo el día el murmurar de pasos por el puerto. Máquina del tiempo, 10 peniques la hora, se podía leer en el frente. Muy barato para ser real. Julio Juniors esperó a que las visitas dejaran solo al Golden Hind. Él le daría nuevamente un lugar en el mundo. Mónica Elsa Fornero nació en Carrilobo, Córdoba, Argentina, en el año de 1962. Mónica es técnica superior en comunicación social y diplomada en teoría y producción narrativa. Además, entre los años 2017 y 2020 fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE. Venganza. El año de vacas flacas y el incremento poblacional había llegado para nosotras. Esto nos obligaba a migrar para buscar sustento.
El instinto que la madre natura nos impuso nos lleva al estado de gregarias cuando las condiciones son extremas, y este era el caso. Había llegado la primavera y debíamos perpetuar la especie, pero sin alimentos moriríamos. Nos habíamos estado reuniendo para emprender la larga marcha hacia mejores oportunidades. Llegamos en vuelo rasante desde 150 metros de altura al prado de alfalfa. Su flor cautivante, su aroma dulzón y su fresco movimiento nos excitaban. Poseemos fémures resistentes que hacen que los saltos superen ampliamente la longitud de nuestro pequeño cuerpo. Así, cubrimos distancia rápidamente. Habíamos formado una masa compacta de 10 kilómetros de ancho por 50 de largo. Los humanos esta vez podrían contra nosotros. Hace décadas lograron diezmarnos. La pira de nuestros ancestros aún permanece en la memoria colectiva. Nos ha llevado más de 50 años recuperarnos de casi el total exterminio. No se preocupan más por nosotros. Somos la plaga vencida y desterrada. Hemos comido hasta saciarnos. Las hembras dejan el fruto de su vientre en la tierra. Los gigantes erguidos solo atinan a golpearse el sombrero contra los muslos y lamentarse. Escuchábamos otro texto de nuestra escritora invitada, una historia cargada de misterio y que podríamos decir mezcla elementos de la ciencia ficción y el drama. Hay que decir que Mónica fue ganadora en el año 2014 en un concurso literario realizado por una entidad llamada AMA. En este, Mónica ganó este galardón con un cuento titulado Espejo. De Mora, Mónica Elsa Fornero. Hacía bastante tiempo que los comechingones se habían retirado de estas tierras. Por obligación, no por elección. Transcurría el año 1867, el 1 de septiembre más precisamente. Faltaban pocos días para el comienzo de la primavera. La aldea, ubicada estratégicamente en el Camino Real, era todo ajetreo. Llegaría el primer tren que uniría Rosario con Córdoba, el Central Argentine Railway, construido por el ingeniero William Wheelwright, de la empresa británica constructora. La máquina infernal que iba a modificar el paisaje y la vida de la pequeña villa. Para ese momento el señor Ocampo tenía previsto fundar una ciudad en lo que quedaba de la estancia del Paso de Ferreira. Esta sería la hermana pequeña de la otra villa, 41 años mayor. El tren se acercaba raudamente echando lo que parecía más tierra que humo por su nariz, demasiado rápido. Las vías eran seguras, la máquina inglesa. Todos lo esperaban. La polvareda y el silbato, una cegaba, el otro aturdía. Todos los presentes, en medio de los rieles, gritaban de excitación. La tierra temblaba bajo los pies. El último malón arrasó con todo lo que se encontraba a su paso. El tren tardaría un poco más en llegar. De Mónica también podemos decir que ha participado en decenas de antologías literarias y es autora de los libros Historias demoradas, publicado en 2018, y De Poetas y de Locas, en coautoría con Mari Amaya. Mónica también ha sido prologuista de varios libros y publica artículos de prensa en el periódico El Diario, un periódico de la ciudad de Villa María, donde reside actualmente. Escuchemos por último otro texto de Mónica en su propia voz. Ambición. Remera blanca, cuello base, jeans de botamanga, zapatillas deportivas de lona con puntera de goma, campera de cuero, cabello peinado para atrás a lo Jane Dean, pucho a un costado de la boca, una místerica en la mano, bandera rebelde de la época. La vereda le presentaba sus respetos. Las pupilas ajenas le acariciaban la piel como sol de septiembre. Pero para parecerse a Dean aún le faltaba el Porsche. Corría la década del 50, de mediados, un poco más. Entre otras cosas, Perón, el de los logros enfervorizadores, había activado la industria automotriz. La Kaiser fecundaba a Córdoba con la siderurgia. Del importado Manhattan
nacería el argentino Carabela. Su traje de obrero, ese que su padre le había enseñado a respetar, ese que él solo se ponía en la fábrica y escondía como delito sin confesar, reclamábale su sangre proletaria. La revista de la Ingeniería le mostró su sueño a 2 páginas. Él era uno de los padres. Él era como el sol, dador de vida. Santa Isabel aspiraba acero y exhalaba carabelas. Costase lo que costase, tendría el suyo. Se lo había prometido, eso era literal. Pero como el Porsche de Dean, su carabela también estaba maldito. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Menino, con las palabras botas, caballo, epifanía. Tras robar un cofre con monedas de oro a unos bandoleros, el gato con botas huyó despavorido, siendo perseguido por 2 recios mozalbetes a lomo de esbeltos caballos. Cuando consiguieron atraparlo, el menino vislumbró una epifanía y, muy seguro de sí mismo, ronroneó a sus victimarios: «El oro que os he birlado está maldito. Solo si conseguimos atravesar ese puente sin respirar, podrá liberarse del hechizo. Permitid que yo pase primero y os lo dejaré al cruzar». Los forajidos, incautos y temerosos de la brujería, aceptaron. El gato atravesó el puente de madera, pero al llegar a su destino, cortó con su navaja los cordeles que ataban los troncos y huyó riendo al ver la cara de sorpresa de sus adversarios. Vámonos ahora hasta el Perú, para que conozcamos algo de la obra narrativa de Willy del Pozo, a quien escuchábamos leyendo uno de sus cuentos llamado Menino. De Willy vamos a conocer un trabajo especial que se publicará este año 2025 en el mes de julio en la 9ª versión de la Feria Internacional del Libro de Ayacucho. Pero que sea el propio Willy el que nos hable de este trabajo. A principios de año, desde el 1 de enero hasta el 12, invité a amigos escritores. Muchos de ellos estuvieron presentes en la 8ª versión de la Feria Internacional del Libro de Ayacucho y de distintos países. Y les dije que a través del WhatsApp me mandaran 3 palabras y con ellas yo empecé a escribir ese mismo día 6 microrrelatos de distinto corte, fantástico, realismo sucio, con lenguaje coloquial, algunos eróticos, en fin, de distinto calibre. Y fueron 6 en cada caso. Y al final, al concluir los 72 microrrelatos, estaba editando a la par un libro de una compilación titulada Atómicos. Entonces, dado el mensaje de Humberto Senegal de decir que un microrrelato de 20 palabras es un atómico, pues dije, vamos a incluir un atómico en cada uno de estas 3 palabras que me han brindado. Eso, digamos, como un adicional. Al final, el libro terminó titulándose 3 palabras, 72 microrrelatos y 12 atómicos. Los amigos que participaron conmigo, amigos y amigas, escritores, fueron de España, de Colombia, de Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, República Dominicana, Argentina, Cuba, México, Uruguay, Ecuador, como una suerte de pensamiento de todas las sangres, como diría José María Arguedas. Y como colofón, Mauricio Montoya, quien me acompañó y estuvo en este viaje también en la 8ª Feria del Libro de Ayacucho, me sugirió escribir pues un cuento con las 36 palabras, que sean como un colofón de toda esta propuesta, ¿no? De todo este juego lúdico. Y así lo hice. Al final cerré con esta historia de juntar todas las palabras y que la historia estuviese basada en algunos hechos reales que ocurrieron en Ayacucho en la Feria del Libro, ¿no? Entonces así nace este libro, que además se adiciona con un montón de ilustraciones, porque cada una de estas historias viene acompañado de una imagen. Willy del Pozo es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Cádiz y del Centro de Estudios Técnicos Empresariales ECINE de Madrid. Willy
Es el fundador, en el año 1995, de Ediciones Altazor, un sello editorial que hasta la fecha ha publicado más de 800 títulos. Fue además presidente de la Asociación de Escritores de Ayacucho, director de la revista Ticanca y fundador y director de la Feria Internacional del Libro de Ayacucho. Requiebros. Con las palabras planta, vino, escalera. En la 10ª planta de un edificio gaditano vivía la top model Susan Valdemoro, experta en cata de vino, en el buen vestir y mejor comer. Cuando se enamoró de un chef peruano, cuyo nombre es preferible olvidar para mantener en secreto su flamante éxito, su existencia se fue al garete. El cocinero de Marras la bombardeaba de exquisiteces que ella, obediente, procedía a degustar hincando el diente hasta no dejar ni un minúsculo arroz ni garbanzo. No había un solo potaje que le desagradara. Sin embargo, en cada pasarela se soltaba unos pestíferos gases que hacían que fotógrafos y curiosos salieran huyendo por las escaleras. No hubo tratamiento que pudiera reparar el daño ocasionado por tanto condimento y menjunje. La diva dejó el modelaje. Su novio puso fin a su relación con ella, por lo que la hedionda Susan terminó sus días recluida en un monasterio de claustro, muy lejos de su ciudad natal, donde el mal olor de sus cuescos era aceptado como penitencia. Escuchábamos otro de los cuentos que hace parte de este interesante y curioso libro de Willy del Pozo. Nuestro autor invitado ha publicado más de 30 libros de poesía y narrativa. Yo tuve el placer de leer un par de ellos, en especial uno que me gustó bastante, titulado Historias para no salir de casa, cuarentena, escrito en tiempos de la pandemia. De este texto me gustaría compartirles este relato. Sorpresa. Esa mañana nadie logró abrir sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. El COVID-19 se había apoderado de las redes sociales. Nota. Microrrelato compuesto con las palabras camino, bandera, dolor. Estaban perdidos. No encontraban el camino de vuelta al hotel. Solo recordaban que en la fachada flameaba una llamativa bandera roja. El frío invernal arreciaba, se calaba en sus huesos causándoles dolor. No circulaban ni autos ni personas. Parecía una ciudad fantasma. Cuando al fin divisaron las luces de un coche, alzaron los brazos para ser vistos por el conductor. El auto se estacionó muy cerca. Subieron deprisa, temblando. Les causó extrañeza ver que se trataba de una hermosa mujer, una belleza rara para la zona. Ella, risueña y seductora, les dijo: «Van al hotel de la bandera roja, ¿verdad?». Ellos asintieron, sorprendidos por el giro de la noche. Dialogaron durante el viaje y los pasajeros sintieron que la conductora los estaba seduciendo. Entre susurros, planearon invitarla a su habitación, pero antes de que se lo propusieran, ella se les adelantó. «¿Qué tal si continuamos juntos? La noche es aún virgen». Final quirúrgico. Al amanecer, los amigos no recordaban nada de lo ocurrido. La damisela se había esfumado. Divisaron sus pertenencias y todo estaba conforme. Solo vieron una nota sobre la mesilla que decía: «Bienvenidos al club de un riñón». Final endémico. Al amanecer, los amigos, resaqueados, no recordaban nada de lo ocurrido. La damisela se había esfumado. Revisaron sus pertenencias y estaba todo conforme. Solo vieron una nota sobre la mesilla que decía: «Somos más, con VIH». Además de la muestra que Willy del Pozo nos ha traído del libro 3 palabras, y como él mismo lo contó en su introducción, también en esta obra desarrolló su juego literario construyendo varios cuentos atómicos. Acá una muestra de lo que traerá el libro en relación con este subgénero de la brevedad. Mutación. Atómico con las palabras mamá, lluvia, libélula. Las lágrimas de mamá caían como una densa lluvia. Redujeron su figura hasta que, convertida en libélula, alzó el vuelo. Artrópodos. Atómico con las palabras
ignorante, derrota, cobarde. Ignorante, la derrota es inminente, le susurró la mantis religiosa. No seas cobarde, increpó el macho mientras agarraba el insecticida. SOS, atómico con las palabras muerte, rock, altura. Cuando la muerte llevóse al mejor cantante de rock del universo, comprendieron los arcángeles que, en las alturas, necesitaban vocalista. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. La minificción que a continuación voy a leer forma parte de la convocatoria interna que mes a mes el colectivo de minificcionistas internacionales llevamos adelante. Mi nombre es Jorge Barriga y desde Bolivia les traigo la minificción titulada Micay la Infalible. El detective Alfonso Pérez estuvo toda la tarde alimentando a Micay, Multiversal Investigation of Crimes Artificial Intelligence por sus siglas en inglés, con toda la información disponible sobre el asesinato de la niña Amanda. Si bien las pistas no eran muchas, debían detallarse con rigurosa precisión, incluyendo descripciones, testimonios, fotografías, dibujos, archivos de audio y video en una línea temporal elaborada minuto a minuto. Los policías en general no confiaban mucho en este sistema a pesar de su comprobada eficacia. Al terminar la revisión de todo lo cargado, se frotó los ojos y miró el reloj de la pared que marcaban las 9 de la noche. Pensó en su esposa e hija que lo esperaban para cenar. Dio clic en el gran botón rojo. Micay está procesando la información, leyó en la pantalla. Se levantó del escritorio y se fue a casa. Micay se conectaba con sus pares en los universos paralelos, cruzando la información de lo que sucedía allí. Al cabo de unos días arrojaba pistas valiosas o preguntas que los investigadores no se habían planteado. En el mejor de los casos, una lista de sospechosos y en alguna ocasión directamente el nombre del culpable. Después de 2 días, el detective Pérez regresó a ver los datos que arrojaba. Habían tenido suerte. Esta era una de las pocas veces que el culpable fue proporcionado por la IA directamente. Leyó el nombre del jefe de policía en una ficha en la que también aparecían todos sus datos y su fotografía. Alfonso titubeó un momento e hizo clic en la opción Reintentar. Viajemos ahora hasta Bolivia para encontrarnos con el escritor Jorge Jesús Barriga Sapiencia. Jorge nació en Potosí. Es comunicador social, escritor y guionista. Uno de sus guiones forma parte del libro digital Cómo se escribe un guión, 12 guiones de cortometraje, de Ramón Agullé. Además, Jorge se define como un amante del rock, del café, de los perros y también de los gatos. Arma secreta. Las fuerzas independentistas, comandadas por González Balcarce, aguardan pertrechados en las alturas de la quebrada. El río Suipacha corre sonoro y a su lado el ejército realista avanza con seguridad, haciendo retroceder a algunos enemigos que hacen de señuelo. En el momento preciso los rebeldes abren fuego. Los españoles, sorprendidos, tratan de contrarrestarlos, pero sus fuerzas han mermado rápidamente. El terreno pedregoso impide que los cañones se desplacen con la rapidez necesaria. Los hombres de José de Córdoba emboscados juegan su última carta antes de emprender la retirada. Abren las puertas traseras de una carreta cerrada y muy bien asegurada, que se diría lleva en su interior tesoros de la corona española. De este emergen hombres decadentes y transfigurados. Aparentemente padecen rabia por su comportamiento agresivo y desorientado. Cargan contra los indígenas sublevados y a pesar de los impactos de bala no se detienen, volviendo al ataque. Estos zombies, como los denominarían más tarde, son el arma de doble filo de los colonizadores. Jorge Barriga
pertenece al colectivo internacional de minificcionistas y ha publicado 3 libros de este género: Suerte, Muerte y Microficciones en el año 2020, Pon otra moneda en la rocola en el año 2023 y Tótem en el año 2024. El aullido del lobo. Esta noche la luna se presenta completa, muestra su cara redonda y brillante, esconde la oscura y enigmática. Nos fascina esa dualidad. La manada se reúne en un risco que mira hacia un lago donde se refleja en toda su belleza. Aúllan y su canto se extiende en la oscuridad. Las ovejas se estremecen al oírlo, los granjeros se preocupan por su rebaño, los perros pastores se entristecen por la posibilidad de enfrentarse a muerte con sus congéneres. En la ciudad, los canes los replican sin saber muy bien por qué, pero se sienten parte de la manada. Los citadinos tiemblan de miedo, pues es augurio de que algo muy malo ronda las calles nocturnas y quizás los está buscando. Solo raras personas sienten algo removerse en sus espíritus. Salen para ver la luna y regresan a esos tiempos en que eran uno con la naturaleza y también aúllan al astro blanco. Jorge Barriga ha participado de diversas antologías. Entre ellas podemos citar Antología de Cuentos de Terror, Macabro Festín, Antología Los Gatos, de la revista de literatura A Eternum, de Perú, y una antología titulada Iberoamérica lee microficciones. Antes de escuchar el último cuento que nos regala en su propia voz este escritor boliviano, me gustaría leerles una respuesta de Jorge en una entrevista que le realizaron en un portal llamado Perspectiva, dirigido por el Club de Lectura de la ciudad boliviana de Sucre. Jorge, ¿cuál es tu libro favorito? Es muy difícil tener un libro favorito, ni siquiera un autor favorito. Me gustan muchos libros y no creo en escoger solo uno. Sin embargo, puedo citar algunos: El Principito, La llamada de la selva de Jack London, Rayuela de Julio Cortázar, La naranja mecánica, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, El club de la pelea, La metamorfosis y otros relatos de Franz Kafka, entre muchos otros más. El jugador número 666. Corren los 80s. Estas son las divisiones inferiores del fútbol. Su nombre es Darío Dubois. Se pronuncia Dubois, te corregiría él mismo. La gente lo va a ver porque es el único que juega con la cara pintada, como si fuera una calavera. Corpse paint, que le dicen los entendidos. En la cancha, el ritmo del metal marca la energía con la que hace sus jugadas y se expresa en esa melena y, por supuesto, en su maquillaje. Él marca el ritmo con el bajo cuando toca con su banda. A los dirigentes les molesta. ¿Eso está permitido en el fútbol argentino? No hay ninguna regla que lo prohíba. Él sigue apareciendo con su maquillaje y no calla la corrupción de árbitros y entrenadores, ni el maltrato a sus colegas. El público espera coreando. Uno de los equipos ya está en cancha, pero el otro permanece en camerinos. No va a salir, les deben de 3 partidos. Los dirigentes están muriéndose de la rabia. Es el futbolista metalero quien los alebresta. Esto no puede continuar así. Finalmente se prohíbe llevar ningún tipo de maquillaje en los partidos oficiales. La regla la crearon solo por él, y está contento por eso. Una noche, un asalto tocó el silbatazo final a sus 90 minutos, pero sus acordes de metal en la cancha serán eternos. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, con sus voces y sus textos. Agradezco también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto.
letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.